Buenas tardes, Miss. Yo le voy a hablar acerca del consenso de Washington. Voy a explicar el qué es, por qué se originó, en dónde se originó, tres fases importantes, 10 ideas o tratados que se hicieron y mi conclusión. Para comenzar, el consenso de Washington fue formulado y bautizado en 1989 por el economista británico John Wilson como documento de trabajo para una conferencia organizada por el Instituto for International Economic bajo el título de What Washington May Be Policy. Wilson consideró que existían en los organismos internacionales como la sede de Washington, FMI y Banco Mundial en particular, en las administraciones dependientes de la Casa Blanca, el Tesoro y departamentos de Estados Unidos, en particular, las reservas federales, los ministros de Economía del G7, los presidentes de la mayoría de los bancos internacionales con gran influencia en las instituciones anteriores, y los think tank es una especie de consenso sobre la naturaleza de la crisis latinoamericana y sobre las reformas que debían aplicarse para superarla. También el consenso de Washington está constituido por tres elementos centrales. Uno, un diagnóstico de la crisis en la que estaban inmersos los países latinoamericanos. Dos, un paquete de medidas de política de estabilización económica a aplicar a corto plazo. 3. Un paquete de política de reforma estructural a aplicar a mediano y a largo plazo. También hablaremos sobre los 10 puntos más importantes o acuerdos que se tienen. 1. Disciplina de presupuestaria de los gobiernos. 2. Reorientar el gasto gubernamental a áreas de educación y salud. 3. Reforma física y tributaria con base a amplias de contribuyentes e impuestos moderados. 4. Regulación financiera y tasa de intereses libres de acuerdo al mercado. 5. Competitivo mercado. 6. Comercio libre entre naciones. 7. Apertura e inversiones extranjeras directas. 8. Privatización de empresas públicas. 9. Desregulación de los mercados. 10. Seguridad de los derechos de propiedad. Para concluir, el Consenso de Washington fue creado y bautizado en 1989 por el economista británico John Wilson. Está constituida por tres elementos centrales diagnosticados de la crisis del establecimiento inmerso de los países latinoamericanos, paquete de medidas de la política que establecimientos económicos a aplicar a corto plazo y paquetes políticos de reforma estructural a aplicar a mediano y largo plazo. Consideradas las causas que habían provocado la crisis de Latinoamérica eran el excesivo crecimiento del Estado, del proteccionismo y de la regulación